Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este especial CNN Prime porque es día de cuenta pública, la primera del presidente de la República, José Antonio Kast. Y es un día además que a continuación va a ser un momento de tolerancia cero con todo el panel, con importantísimos invitados. Y hoy en CNN Prime tenemos dos anuncios importantes. Dirección La Moneda, en extendido, en profundo. Y además va a estar con nosotros el exministro de Justicia, exministro de Seguridad, Luis Cordero. Comenzamos con estos titulares. El presidente de la República, José Antonio Kast, entregó hoy su primera cuenta pública al país, que estuvo centrada en temas de seguridad, recuperación económica y fortalecimiento de la familia. El mandatario hizo además un mea culpa por no haber logrado explicar a tiempo y con cercanía el alza récord de los combustibles de marzo pasado. La actividad económica no logra recuperarse. Chile sumó su cuarto mes de IMASEC negativo tras la caída de 1,2% registrada en abril pasado. Según el reporte del Banco Central, las principales contracciones se produjeron en la actividad minera. En Colombia, el candidato oficialista Iván Cepeda reconoció que no hay irregularidades que indiquen que hubo fraude en las elecciones presidenciales, donde el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo la primera mayoría. Ambos candidatos se enfrentarán el próximo 21 de junio en la segunda vuelta. Y el deporte también estuvo en la cuenta pública presidencial. El presidente José Antonio Kast anunció un plan de recintos deportivos mediante una alianza público-privada que permita la construcción de infraestructura en el país, una situación que miran con atención desde Azul Azul, sociedad controladora de la Universidad de Chile. Esto y más, aquí comienza CNN Prime. Seguridad, economía y reconstrucción del país fueron los principales ejes de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Laura Soto nos cuenta cuáles fueron los momentos que marcaron esta jornada y luego aquí, Dirección La Moneda. Estamos viendo el desplazamiento del Ford Galaxy que se usa desde 1970 y ahora va primera vez entonces el presidente José Antonio Kast. Ahí está la imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora entonces en el ingreso al Congreso Nacional. Lo vemos saludando a los parlamentarios que están en la Comisión de Pórtico. Le entrega un sobre además Sandra Parisi. Hace su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional Su Excelencia, el Presidente de la República, don José Antonio Kast Riz. Mediodía en punto y el presidente José Antonio Kast ingresaba al Salón de Honor del Congreso Nacional para dar cumplimiento a uno de los hitos republicanos más importantes de nuestra nación, su primera cuenta pública, una que prometía ser breve y concisa. En nombre de Dios y de la patria se inicia la sesión. Pero que finalmente se extendió por 2 horas y 24 minutos. Estuvo a solo 16 minutos de quitarle el podio a Patricio Aylwin, quien aún sostiene el récord de la cuenta pública más extensa que haya pronunciado un presidente al inicio de su mandato desde el retorno a la democracia. Aquí se quedó trancado el teleprompter. Varias salidas del guión original y una larga introducción propiciaron aquella situación. Ser presidente de la República se convirtió en mi máxima responsabilidad y represento asimismo a cada uno de los 22 ministros que me acompañan. Quiero darles las gracias por ser parte de este gobierno. Muchas gracias. Arrancó con un agradecimiento especial a su equipo ministerial reducido tras la salida de Mara Cedini y Trinidad Steinert de la vocería del Gobierno y Ministerio de Seguridad respectivamente. Tras 82 días en el poder, el mandatario dijo tener esperanza y dio nuevamente una radiografía del estado en que recibieron el país. Cuando asumimos, dijimos que Chile vivía una emergencia, pero la emergencia no es el lugar donde Chile se debe quedar. La emergencia es el lugar de donde Chile se levanta. La reconstrucción de Chile no es la tarea de un hombre ni de un gobierno, es una tarea de todos. Y ahí el Parlamento tiene un rol muy importante.
un guiño a su proyecto insignia, el Plan de Reconstrucción Nacional, que comenzará su tramitación en la Comisión de Hacienda del Senado y que aún no cuenta con los apoyos suficientes para aprobar la idea de legislar. Y comienzo por algo que le inquieta, le preocupa, le genera ansiedad y angustia a muchos chilenos: la seguridad. Y se nos decía por algún tiempo que la inseguridad era una sensación. No lo es una lamentable realidad. Abrió los primeros anuncios en una de las materias que más críticas ha levantado en sus primeros meses de mandato, una batería de medidas que incluye el despliegue de un plan de intervención en 50 barrios críticos. El gobierno pondrá urgencia además al proyecto de ley que sanciona a los encapuchados e ingresará al Congreso una iniciativa que crea un registro de vándalos e incivilidades. Todos tenemos que salir de aquí condenando a los overoles blancos. No queremos ver más violencia en nuestras escuelas. No la queremos ver más. Y eso es responsabilidad de todos. Y así vamos a avanzar, combatiendo el crimen organizado que abusa de nuestros niños y los usa de soldados. En materia indígena adelantó una reforma para eliminar las restricciones al uso de sus tierras y en el ámbito migratorio anunció el Plan Retorno. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación, pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana. Nosotros siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior, y lo podemos decir varios de acá, que somos hijos de inmigrantes, pero esto tiene que ser de manera ordenada. Esto se enmarca en la polémica que abrió al admitir que la expulsión de 300.000 migrantes irregulares el primer día de su gobierno no era literal, sino una metáfora. En lo económico insistió en un ajuste fiscal profundo, pero sin quitar los beneficios sociales. Y nosotros tenemos que avanzar en cómo generamos más empleo. Y como lo señalé, el expresidente Piñera lo dijo y lo resumió en una frase que vale la pena. Le damos un aplauso también al presidente Piñera, en paz descanse. Él lo dijo: no hay mejor política social que el pleno empleo. Y tenía toda la razón. No fue el único exmandatario que destacó en su alocución. También reconoció los avances en infraestructura crítica del expresidente Eduardo Frei, el único presente esta jornada, y felicitó a todas las administraciones anteriores por las obras de extensión de las líneas del metro. El momento de mayor tensión se dio al hablar de su primera gran crisis. Y quiero detenerme aquí ahora para hablar de un tema que fue y es complejo, como fue el alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte, sí, golpeó fuerte, y no lo minimizo, y no lo voy a minimizar. En otros países quizás esto habría generado un estallido, y por eso agradezco tanto la responsabilidad con la cual nuestros compatriotas, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, asumieron esta situación grave. No hubo mayores anuncios en salud ni tampoco un cronograma claro para el ingreso de un proyecto que elimine el sistema de asignación aleatoria en la admisión escolar. Uno de los anuncios más relevantes se lo reservó para el final de la jornada. En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica. Ambas carteras son lideradas en la actualidad por el biministro Claudio Alvarado. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestra patria y que Dios lo bendiga a usted también. Un abrazo. Concluía así su discurso entre el grito de un asistente de la tribuna y aplausos que no se quebraron frente al incidente. Ahora la tarea sigue siendo trabajar en los 3 ejes que el mandatario se impuso como prioridad: recuperar el orden, impulsar la reconstrucción del país y reactivar la economía. Lo habíamos anunciado, especial de Dirección La Moneda en esta cuenta pública, y para eso nos acompañan nuestros reporteros, conductores de CNN Chile, Ivo Goich, Colomba Eichholz. Bienvenido a este día de cuenta pública y día de Dirección La Moneda. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. A ver, primero me gustaría que me contaran un poco cómo percibieron ustedes. Estuvimos juntos reporteando desde realmente temprano. Sí. muy temprano. Esto. Partimos como a las 6 de la mañana. acá. 6 de la mañana. Sí. Entonces, ¿cómo percibieron el ambiente en el oficialismo y en la oposición? Por lo menos previo a la cuenta pública, yo creo que era un ambiente positivo por parte del oficialismo. Tenían expectativas y conocer también en detalle sobre el plan de seguridad. Había un buen ánimo. Ahora, en la oposición yo percibía quizás un ánimo más negativo respecto de lo que pudieran ser los anuncios, dado que desde la oposición decían
esperamos poco. Y fue también parte de las críticas que se dieron al inicio de la cuenta pública, en la previa, incluso también en los primeros minutos, porque el presidente José Antonio Kast, bueno, su discurso es de 27 páginas, pero las primeras 5, desde la página 5 en adelante comienza a hablar de seguridad. O sea, son 5 páginas en donde ahí los parlamentarios empezaron a tuitear por X de una propuesta sin fondo, etcétera, de temas que finalmente no se estaban tratando en los primeros minutos de discurso. Sí. No sé, Mónica Colomba, si es que este es el hito que el gobierno pensaba marcar con el discurso del presidente José Antonio Kast. Porque con ese ánimo iban. Ese es el ánimo, o sea, marcar un segundo impulso, un reimpulso finalmente de la gestión del presidente Kast, dejar atrás todos los ruidos comunicacionales, el cambio de gabinete, venía precedido un fin de semana lleno de entrevistas, de actividades públicas del presidente. Creo que no lo logran, más allá de que desde el oficialismo defiendan efectivamente el discurso, algunas medidas que se entregaron, pero yo creo que no termina de convencer finalmente ni siquiera el mismo oficialismo marcar esto como un hito. Ahora, la ciudadanía es el indicador. Eso va a ser muy interesante porque tradicionalmente, post cuenta pública, los presidentes suben. ¿Cuánto se mantienen? Es otra cosa. La estrategia que tenía el oficialismo, la expectativa, era lograr subir en aprobación, como es tradicional, y luego mantenerse en una meseta de cerca de 40%. Esa es la aspiración. Tú dices que crees que no se logra, yo coincido bastante contigo, que así como un hito, que cambie el eje de la discusión. Que era lo que habían vendido las últimas semanas, que este era un momento especial. Uno podría decir que hay un cierto cambio de tono en el presidente, ¿o no? Sí, al comienzo yo diría que fue un tono con bastante apertura. Citó de hecho a varias figuras políticas, citó por ejemplo palabras de Gabriela Mistral, hizo también un saludo especial al expresidente Eduardo Frei, hablaba también de generar grandes acuerdos en todo lo que es hoy día los proyectos que están, ¿no es cierto?, visando por parte del Ejecutivo, hacía alusión al plan de reconstrucción. Pero, mira, me acabas de dar una idea, pero te fijas que nombra... Tal vez por eso no alcanza a ser el hito. No, te estoy especulando ahora, cosas que se me ocurren cuando los escucho a ustedes, porque con la información que ustedes traen, porque... Tal vez por eso no alcanza a ser el hito, porque no arriesga demasiado. ¿En qué sentido? Nombra al expresidente Frei, ¿no? A quien nombró embajador, además, o lo menciona, y también al expresidente Sebastián Piñera. Sí. Pero probablemente para ser un hito tienes que remover un poco el eje y ser capaz de nombrar a Lagos, a Bachelet, pero está complicado por el tema de la postulación, entonces nombrar al expresidente Boric en algo. O sea, cuando el expresidente Boric logró ciertos quiebres de ejes, cuando hizo algo inesperado en él. Algo que realmente nos sorprendiera. De ahí logró marcar ciertos hitos. Creo yo que tal vez esa es una de las razones. No sé. Sí, y me parece que José Antonio Kast vuelve al mensaje, lo que tú decías, convocante, al menos en el general, porque evidentemente hay muchas diferencias, sobre todo luego de la tramitación del proyecto de la megareforma, la ley de reconstrucción nacional, pero vuelve a este mensaje de acuerdo, un poco más convocante, menos confrontacional con la actual oposición. Si bien remarca muy claro las diferencias con el gobierno pasado, sobre todo en materia económica y seguridad, creo que vuelve al discurso original del 11 de marzo, que al día de hoy reporteando, para la oposición los descolocó cómo llega José Antonio Kast, la forma en que plantea, la forma en la que quiere hacer gobierno. Más allá de las coyunturas que pasaron después, el alza del precio de los combustibles, errores comunicacionales, esta misma tramitación de la megareforma, había expectación en la oposición por lo mismo, porque ellos decían, no era muy cómodo ser oposición después de ese discurso, como que nos descolocó un poco, entonces estaban expectantes, pese a las diferencias, a ver cuál era el tono del presidente. Hay un efecto inverso o espejo en el sentido de que el gobierno ha estado mucho tiempo con una oposición en shock, no tienes con quién pelear, no tienes con quién antagonizar. El copamiento comunicacional. Claro, pero no tienes con quién... Sí, tú puedes copar, pero si en el fondo, si al frente tienes una oposición en shock, no tienes con quién discutir, con quién antagonizar, no tienes un antagonista, que siempre es necesario para un gobierno. Bueno, cuando y que el es más gobierno... fácil ser oposición, de todas maneras. Claro, pero cuando el gobierno, a la inversa, cuando el gobierno... En su tono, el presidente es más convocante y no tan confrontacional. No fue a la crítica extrema hacia el expresidente Boric. Pasa lo que tú dices, se descoloca entonces el otro. Ahora, hablemos un poquito del lenguaje, las palabras que más resonaron. A mí me parece que una que es evidente, que íbamos a profundizar en ello en Tolerancia Cero también, porque tenemos un estudio al respecto. Familia, en vez de otras ocasiones que hemos escuchado, persona, pueblo,
gente, ahora familia muy presente. Sí, familia muy presente y también varios proyectos que van en esa línea justamente también para subir la tasa de natalidad, por ejemplo. Se hizo alusión muchas veces en las propuestas sociales a la imagen de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, también a la ministra de la Mujer, Judith Marín. Sí. En eso también el anuncio de presentar indicaciones para justamente la Sala Común Universal, un guiño a las mujeres, a la misma presidenta del Senado que ha llevado esta bandera. De alguna manera, claro, se hace alusión a la familia, pero también lo acompaña de diferentes anuncios que hace. Ahora, anuncios que por lo menos a mi parecer, no sé ustedes, no fueron nuevos. O sea, es decir, la Sala Cuna Universal, las indicaciones ya se habían anunciado por parte del gobierno. De hecho, lo hablamos afuera de la moneda con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Sí, o más que la fecha específica, porque estaba de hecho el plazo hasta que se puede presentar indicaciones, que es el 15 de junio, y eso ya se conocía. Esto lo preguntamos a la ministra de la Mujer después, en la post-cuenta, y nos dijo, lo vamos a anunciar en equipo. O sea que de nuevo, a eso te digo yo que no alcanza, en el sentido que tal vez, claro, si nos hubiera contado las indicaciones, el contenido, el financiamiento, claro, hubiese sido nuevo. Yo como concepto, Mónica Colombo, me quedo con uno que he venido repitiendo las últimas semanas, que es el de cambio de mano. Y que hoy día el presidente lo dijo varias veces, y esto yo se lo he escuchado a distintos ministros, lo conversamos una vez acá también, ya es explícito. Y eso da pie a que hablemos de uno de los principales ejes estructurales del día de hoy, del discurso, que también lo sabíamos, que es el tema de la seguridad. Vamos de inmediato a eso, pero solamente una opinión de cada uno. El momento de mayor aplauso, de pifias y las personalidades. No, la personalidad, o sea, la más aplaudida sin lugar a dudas fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ¿cierto? Que también, ¿no es cierto?, reconocido en las encuestas, apreciado por la ciudadanía, entonces, claro, ahí hubo una imagen... Creo, ¿no? Sí. ¿Fue más de una vez? Sí, fue más de una vez. Lo nombró, de hecho, lo nombró más de una vez. Es también amor y odio lo que provoca Iván Poduje. Sí, y antes de hecho de la cuenta pública, solamente porque, bueno, está ahí, a mí me llamó la atención por lo menos esta entrada triunfal por parte del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, que entra después de los ministros. Todos los ministros entran, excepto él y Claudio Alvarado. Claudio Alvarado llega con el presidente José Antonio Kast, pero a mí por lo menos me llamó la atención esta entrada tan institucional por parte del ministro. Me llamó la atención porque se quedaron los tres conversando. Felipe Hernández, nuestro compañero, estaba en Cerro Castillo, y cuando se fueron todos los ministros, se quedan solo dos ministros y el presidente. Claudio Alvarado se queda porque de manera institucional, esa es la tradición, él va sentado, el ministro del Interior va sentado en el Galaxy, tiene que entrar con el presidente, pero se quedó también Martín Arrau, y él llegó solo, como dice Colomba, y su entrada fue distinta a la del resto. Bueno, tú estabas ahí viendo la entrada. Bueno, y había harta curiosidad también por lo que había dicho en la entrevista con nosotros en CNN, cuando lo incluye dentro de los posibles presidenciables a Martín Arrau. Bueno, Martín Arrau, tema de seguridad, la nota es de Matías Sandoval. Nuestro gobierno ha definido un itinerario claro de 3 ejes. Primero, recuperar el orden y fortalecer la seguridad. Definiendo la seguridad como prioridad, así dio inicio a su primera cuenta pública el presidente José Antonio Kast, materia que fue la principal bandera durante su campaña presidencial y la que ocupó buena parte de su discurso de hoy, donde anunció una batería de medidas para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y la inmigración irregular. Entre ellas, las 7 fuerzas de tarea especializadas bajo el Ministerio de Seguridad para enfrentar amenazas como el sicariato, el ciberdelito y la violencia en la macrozona sur. El mandatario también anunció urgencia para proyectos destinados a ampliar el periodo de flagrancia de 12 a 24 horas y fortalecer las facultades autónomas de las policías. En las próximas semanas ingresaremos un proyecto de ley que mejorará las condiciones y los estipendios de los alumnos carabineros. Y asimismo propondremos una asignación trimestral para mejorar la remuneración de nuestras policías desplegadas en las calles y en los barrios de nuestras ciudades. Todos que queremos este país y anhelamos también una mayor seguridad, valoramos esto y vamos a seguir en esa misma línea. Nosotros estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos como cuerpo policial. Pero uno de los anuncios que más reacciones provocó dentro y fuera del Congreso fue la creación de un registro de vándalos e incivilidades. Iniciativa que durante esta tarde fue firmada por el presidente. Este registro permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, contra el personal de los servicios de salud, como les dije, el daño a monumentos nacionales, entre otros, y quienes cometan alguna de estas conductas,
perderán beneficios sociales. Yo creo que a partir de hoy nadie puede decir que el gobierno no tiene un plan en materia de seguridad. Sin duda la discusión en particular va a ser la que va a concitar mayor debate, ¿no? De qué delito estamos hablando, cuál es la consecuencia inmediatamente, y por lo tanto eso, voy a decirlo de esta manera, una discusión que recién se va a iniciar. Anuncios que no dejaron conformes a todos. Cuando la cuenta pública del presidente de la República destaca principalmente por este anuncio de una lista negra, me parece que queda en evidencia que es una cuenta mediocre e insuficiente. Esperaba que me dijeran, este es el Ministerio de Seguridad, estos son los proyectos del Ministerio de Seguridad iniciados en el pasado, este es su estado de ejecución y este es el futuro. Solo me hablaron de futuro y no tuve ningún tipo de estado de ejecución. Otro de los anuncios fue un plan de infraestructura penitenciaria, el cual comprende más de 200.000 nuevas plazas en recintos penales. A esto se le suma un plan de intervención intensiva en 50 barrios considerados críticos, con presencia policial reforzada y operativos focalizados. Una medida que algunos expertos señalan debe ser vista de manera intersectorial. Es importante también destacar que los barrios críticos tienen que tener una bajada también desde lo social. Por supuesto, dar más y mejores oportunidades, y por eso también es tan importante los anuncios en materia de educación, de deporte, de ciencia. Los niños, los jóvenes deben tener, obviamente, también oportunidades en esas materias. Con anuncios que apuntan al control territorial, el fortalecimiento policial y el endurecimiento de las herramientas contra el delito, el presidente Kast buscó instalar la seguridad como el sello de su administración. Un área donde las expectativas ciudadanas son altas y donde los resultados comenzarán a medirse mucho antes que termine su primer año de gobierno. ¿Cómo creen que fue recibido y cómo vieron ustedes los anuncios en seguridad? Yo creo que fueron los más polémicos, y partiendo por esa dura crítica que hacía incluso un parlamentario que es del sector del presidente Kast, Pierre Carlesi, ¿no es cierto?, decía de manera bastante tajante que le faltaron planes concretos en seguridad. Libertario. Claro, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, afín al gobierno. Sí, pero están en la táctica de adelantar por la derecha, así que también desde ahí hay que entender esas críticas. Es verdad, hay que analizar de esa manera. Pero igual, de todas maneras, hay que tener en cuenta, no sé si esto se presupuestó así en la cuenta pública, pero sí hay que entender que mañana el ministro de Seguridad Pública va a exponer en el Senado. Ahora, 1 hora, a las 15 horas, de 3 a 4. Que de todas maneras, decían algunos parlamentarios, es poco para detallar el plan de seguridad. ¿Y les parece estratégico eso? Porque, de nuevo, no alcanza. O sea, esto que estamos hablando del no alcanza se puede instalar como un concepto, digamos, de esta cuenta pública, en el sentido que nos dice bastantes qué, pero nos dice pocos cómo. Entonces, de nuevo, ¿y cuándo? No nos sorprende, entonces nos dice el por qué, nos dice el qué, pero nos falta el cuándo, el cómo. ¿Y por qué se los digo? Porque, de nuevo, tal vez para dejarle anuncio y concreción a Martín Arrau, el nuevo ministro de Seguridad, resulta, Ivo, que no nos sorprendió con cosas más concretas y con una estructura completa que se denomine plan. Sí, igual cosas muy nuevas no van a haber. De hecho, lo que tengo entendido es que son solo 5 los proyectos nuevos que se van a agregar dentro de este plan para agregarlos a la política nacional, y el resto es ponerle urgencia a proyectos que ya hay. De ley, te refieres. Sí. Cerca de 25 que les van a poner urgencia para poder tramitarlos de manera más rápida. De hecho, solo en el Ministerio de Seguridad, para hablar de la figura de Martín Arrau, ya él se puso como plazo 2 semanas para el ministerio esté en rodaje completamente. Y se acaba esta semana con sus presentaciones en el Senado. La de mañana sí no debería ser muy larga porque tiene que dar cuenta del estado de excepción en la macrozona sur. Entonces eso le va a quitar tiempo para presentar el plan. Tienen entendido que él va a presentar el plan de manera más general, tal un vez acercamiento. Lo más llamativo es algo que habíamos escuchado en campaña, pero que se empieza a dibujar, y es este registro de vándalos e incivilidades con consecuencias de pérdida de beneficios sociales. Sí, eso yo diría que también deja varias dudas respecto también decía tipificar, ¿no es cierto?, como falta, como delito, sí, justamente una incivilidad. Habían parlamentarios que decían, eso finalmente ya está en la ley. Entonces, hay dudas en lo técnico respecto de ese plan en particular. Ahora, un plan que le preguntamos también al fiscal nacional allá afuera del Congreso, Ángel Valencia, y él por lo menos se mostraba muy abierto a ese plan porque decía, de alguna manera, cuando uno va sancionando faltas menores, también va educando a no cometer ilícitos en el futuro. Que fue una reacción que recogieron varios medios, pero acuérdate que él nos dijo también, puede haber una colisión o un problema con los datos personales. Sí. Entonces, atención con eso, porque se empiezan a ver beneficios de ideas, pero la concreción tiene que ser fina, o puede entrar lo mismo que esta
indicación, por ejemplo, de los migrantes. Sí, de los migrantes, que exige entrega de información, no denuncia activa, pero sí entrega de información cuando se lo piden autoridades migratorias, y dicen, bueno, es lo mismo que hace el Ministerio Público, y es que la Valencia decía, bueno, lo mismo no es, porque el Código Sanitario en el fondo lo permite en el caso de delitos. Nosotros estamos persiguiendo delitos. Si la migración irregular no es delito, hay una colisión. Sí. Él no se quiso pronunciar al respecto, pero digo, la conclusión tiene que ser fina. Sí, pero en el macro, no sé si ustedes también comparten que también había más expectativas durante la última semana de los anuncios que se podían hacer hoy día, o en la forma de plantearlo, en la crítica que se podía hacer, o algún reconocimiento efectivamente de que no hemos todavía tomado esto bien, vamos a partir con esto. Ahora, el gobierno tiene un problema, Colomba, Mónica, que para mí es clave y es fundamental. Los dos pilares del gobierno son seguridad y economía. La economía está muy mal, y con la mega reforma, con los efectos que pueda tener también en la economía a mediano, corto plazo, los efectos de una reforma que no es recaudatoria, que si bien el fin es mayor crecimiento económico y bajar la tasa de desempleo, el gobierno igual sabe que está muy complicado en ese sentido económico. Hacer chocar una mala gestión en economía o coyunturalmente no poder tener una buena línea económica y aparte no dar respuestas en seguridad se puede transformar en un problema. No llegar al objetivo. Entonces el gobierno en este momento va a tener que sí o sí sacar adelante una agenda en seguridad robusta para que la gente lo vea, a la gente que le estás pidiendo que se apriete el cinturón, pero entonces dame la seguridad para yo también poder estar tranquilo por un lado. Vamos a profundizar en los efectos que puede tener esa mega reforma, esta cuenta pública, pero antes los temas sociales. Hubo anuncios como por ejemplo un bono de 30.000 pesos por cada hijo entre 0 a 13 años, en el 80% más vulnerable, un bono de 30.000 pesos. Hubo también un momento en que el presidente de la República le agradeció a las personas por su reacción frente a esta medida tan difícil que les había tocado tomar, o habían decidido más bien tomar, en el MEPCO. Y reconoció que no fue bien comunicado, que lo poner comunicado de mejor forma. Sí, ahí reconoce que les faltó cercanía, que les faltó explicarse mejor. Y dijo, en otros países esto podría haber sido razón de un estallido. Usó la palabra estallido además. En fin, difícil. El tema es que hay algunas cosas que se anunciaron, que se esperaban, concreción o no. Veamos entonces la nota de Camila Soumastre sobre Sala Cuna. Finalmente, una materia que cruza la educación, el trabajo y los desafíos de mujeres es el tema de la Sala Cuna. Es un tema largamente demandado, planteado. Entre aplausos fue recibido uno de los proyectos más esperados de la jornada, la Ley de Sala Cuna Universal. La iniciativa, que permanece en tramitación desde hace más de 4 años tras ser presentada durante el gobierno de Sebastián Piñera, recibirá nuevas indicaciones antes del 15 de junio, según lo anunciado por el presidente. Nos hemos comprometido, y así será, que este 15 de junio ingresaremos las indicaciones al proyecto de Sala Cuna para poner fin a una barrera que por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile. Hoy tristemente se castiga la incorporación de la mujer número 20 y también con esta barrera se va desincentivando la incorporación de las mujeres al trabajo. Desde ya hacemos un llamado al mundo parlamentario, a los parlamentarios, para que puedan aprobar este proyecto de ley. Llamado a aprobar una medida que busca ampliar el acceso al beneficio de Sala Cuna, estableciendo que este no dependa de que una empresa tenga 20 trabajadoras o más, como ocurre actualmente en el Código del Trabajo, sino que se convierta en un derecho garantizado para todos los trabajadores con hijos menores de 2 años. Anuncio que fue ampliamente valorado. Me llegué a emocionar cuando escuché al presidente relevar el tema de la Sala Cuna y además darle el énfasis que este tiene. En materia de Sala Cuna, este no es una medida solo para las mujeres, esto es una medida para la sociedad. Valoramos que el gobierno se haya subido al carro de la Sala Cuna Universal. Esta fue una indicación que yo mismo propuse en el trámite de la mega reforma y el ministro Quirós se opuso y ahora el presidente Kast la anuncia. La cesantía en mujeres es enormemente alta y sobre todo mujeres jóvenes y en eso creo que el proyecto de Sala Cuna Universal va a cooperar tremendamente. Por otro lado, parlamentarios cuestionaron la falta de definiciones sobre aspectos clave como el financiamiento y los tiempos de tramitación.
Justamente el gobierno señaló que las indicaciones comprometidas para el 15 de junio estarán enfocadas en perfeccionar esa fórmula, bajo criterios de gradualidad y responsabilidad fiscal. Esto en medio de las críticas que ha generado la cotización adicional de un 0,1% a cargo de los empleadores. Básicamente financiamiento permanente, financiamiento estable. Está actualmente en la Comisión de Educación. Es a ese mismo proyecto que se le van a presentar las indicaciones y finalmente ese proyecto no lo aprobamos en las últimas semanas del gobierno del presidente Boric, precisamente porque nos pareció que el financiamiento no estaba suficientemente garantizado. Se hacen anuncios que uno hubiera esperado más detalle, o sea, cuando estamos hablando de Sala Cuna lleva mucho tiempo en trámite y no tener el contenido de lo que además debería dar certezas para la ciudadanía, por ejemplo, que las grandes empresas se pongan financieramente con la Sala Cuna, eran algunos, al menos de los criterios que nosotros estábamos esperando que también se recogieran. Me gustó lo de la indicación en materia de Sala Cuna Universal para el 15 de junio, pero quiero decirle al gobierno, indicación más discusión inmediata. Es decir, cuando nosotros escuchábamos al ministro del Trabajo que íbamos a estar todo el 2026 en esto, a mí al menos no me parece. Ley que según expertos resulta clave de aprobar en un contexto marcado por el aumento del desempleo femenino, que alcanzó un 10,5% en el trimestre febrero-abril. Si nosotros aprobamos el proyecto de ley de Sala Cuna, en el Zoom de género especial de Sala Cuna que Chile Mujeres hace con el Observatorio de Contexto Económico y la Cámara de Comercio de Santiago, estimamos que se podrían crear entre 15.000 y 150.000 empleos formales para mujeres. En paralelo, el gobierno anunció un bono de 30.000 pesos por hijo para las familias del 80% más vulnerable con niños entre 0 y 13 años, buscando aliviar los costos del alza de la vida. Medidas que se suman al anuncio de Sala Cuna Universal y que apuntan a fortalecer el apoyo a las familias. De nuevo nos falta concreción, nos falta saber, vamos a tener que esperar al anuncio oficial. Sí sabemos que se anunció fusión de ministerio, eso por ejemplo quedó súper claro. Sí. Fusión de Ministerio del Interior con Secretaría General de Gobierno, todos tienen súper claro, no hay duda. Y un comité de expertos que puede evaluar si es que se puede hacer con otros ministros. Pero eso alcanza. Falta la fecha. Eso alcanza en el sentido... En los próximos días vamos a ingresar al proyecto de ley. Pero lo que digo es que no hay duda, no hay duda al respecto. Este plan de retorno de migrantes que también es como una invitación 2.0 a que salgan con alguna especie de beneficio, entre comillas, para quienes lo hagan de manera voluntaria. Claro, pero la expectativa, por ejemplo, que se había creado de restablecimiento de relaciones consulares con Venezuela 0. o diplomáticas 0, pero ya lo sabíamos después de la entrevista que tuvimos con el presidente porque nos lo dijo el fin de semana. Elevó la apuesta, estamos no solo tratando consulares, sino que diplomáticas, pero nos falta la otra parte. Así que ya nos había hecho CNN en Chile. Hubo anuncios que también había hecho en campaña, lo que tenía que ver, por ejemplo, con el plan Barrial, que ahí, ojo, también algunos parlamentarios de la oposición salieron a criticar esa presentación porque decían es el plan Calle Sin Violencia del gobierno anterior, renovado, reciclado. Es muy parecido. ¿A quién le vamos a preguntar eso y más? Sí, lo estoy viendo. Lo estás viendo aquí en el estudio. Al exministro Luis Cordero, a ver cómo encuentra él que estuvo el tema de seguridad en esta cuenta pública. Pues además que él se reunió con el ministro Raúl. Lo invitó a participar de un comité asesor también. Es como, a mí me recordó el comité de cancilleres. Sí. Muy buenas palabras el otro día del ministro Raúl al exministro Cordero. Mira. Así que puede que traigan. Ya pues. Colomba, Ivo, muchísimas gracias por este especial de Dirección La Moneda. No solo por eso, sino que en nombre de ustedes a todo el tremendo equipo que trabajó desde muy, muy temprano en Valparaíso y a todos los que siguen trabajando aquí hasta muy tarde. Así que gracias, un gusto como siempre trabajar en terreno con ustedes. Igualmente. Ya. Ustedes muy bien. Nos vamos entonces a la pausa, ¿no? Nos vamos a la pausa y al regreso el exministro de Justicia, de Seguridad, en fin, Luis Cordero. Lo habíamos anunciado, el exministro de Justicia, exministro de Seguridad, ex subsecretario del Interior también, Luis Cordero. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, y además esta cuenta pública toca varios de los temas que fueron responsabilidad suya en la administración anterior. En términos generales, ¿cómo vio la cuenta pública? Más bien la leí que la seguí. Y en general yo diría que los temas de seguridad, a los cuales puedo focalizar, el presidente ha señalado 3 o 4 aspectos que forman parte de lo que uno podría denominar como políticas de estado de continuidad. Probablemente el gobierno le va a dar algún énfasis adicional. Me refiero esencialmente a lo que corresponde al tema del plan de infraestructura penitenciaria, que es algo que se reactivó durante la administración del presidente Boric. Y más o menos, de hecho, el ministro Raúl había trabajado sobre ese plan, que es esencialmente el modelo de concesiones, y de hecho yo creo que él lo conoce bastante bien. Lo segundo que tiene que ver con el despliegue territorial de intervención de barrios críticos, que es una política que en general todos los gobiernos han tenido. La última
de la administración anterior estaba asociado a Calles sin Violencia. Probablemente, quizás el gobierno probablemente va a explorar qué cosas funcionarán ahí bien, qué cosas no funcionaron, o en qué dimensiones uno podría ampliar. El trabajo sobre aquellos aspectos de mejora de asignaciones de carabineros, que de hecho el año 2025 se destinaron 18.000 millones de pesos exclusivamente para eso. Y si me permite, ¿sí? Respecto de las cifras, efectivamente las cifras de homicidio, yo creo que hay que tener cuidado cómo se muestran algunas cosas, pero en términos de tendencia, es algo que nosotros habíamos señalado con anterioridad, que si más o menos las cosas siguen ejecutando del modo como se han venido trabajando hasta ahora, la tasa de homicidio debiera seguir bajando en nuestro país este año por cuarto año consecutivo, y eso es una buena noticia para todos. Más allá de eso, el énfasis está en otra serie de materias. Yo supongo que hay varias de ellas que el presidente no se pudo referir, que el ministro Rao probablemente se referirá a ella, y que forman parte de un conjunto de medidas del total de leyes aprobadas y que tienen que implementarse durante este año. Voy a ir preguntando cosas de la cuenta pública, anuncios, pero también opiniones políticas en medio de lo que ha sido toda esta discusión sobre el plan, no plan. En términos generales, ¿usted diría que lo que hoy día escuchamos del presidente es una política esencialmente de continuidad en seguridad? Yo diría que sí. A ver, yo creo que los gobiernos siempre tratan de diferenciarse, eso me parece que es bastante natural. Pero si uno saca las palabras y se focaliza en los instrumentos a los cuales se están señalando, más o menos las 4 ejes que él anuncia tienen que ver bastante con continuidad. Cuando digo continuidad, en el sentido de que hay una orientación del Estado de Chile en ese sentido. ¿Sí? Probablemente el gobierno va a poner algunos énfasis adicionales que le den identidad. Pero mire, un ejemplo, el registro de vándalos y que está asociado a los temas de incivilidad. Incivilidades, de hecho, está identificado como uno de los elementos más disruptivos y que generan mayor índice de temor en la población. ¿Es conveniente avanzar en incivilidades? Sí. La Subsecretaría de Prevención del Delito durante el periodo anterior avanzó en ese sentido. Había un anteproyecto de ley que estaba asociado a eso. No sé cuál es el texto que finalmente pero ustedes ya habían avanzado. Sí, en un anteproyecto de incivilidades. De incivilidades, que no se llama registro de vándalos, sino que registro de incivilidades o algo así. Los registros, regular las incivilidades. Lo que pasa es que hay que tener cuidado en 2 o 3 cosas. El Estado administra registros con el propósito de que algunas personas no puedan acceder a beneficios. Sí, ya hay varios. Lo clave en este tipo de temas, como siempre, no es solo la regla, sino que cómo se implementa y cuál es la gestión. Pero los temas de incivilidades, existe bastante evidencia respecto de las cuales nosotros nos debemos hacer cargo. Son muy disruptivas, son tan disruptivas como los delitos violentos, especialmente... Por eso, primera definición, una buena idea avanzar en eso. En incivilidades sí, en incivilidad. Y de hecho, la administración del presidente Boric avanzó en un anteproyecto de ley en ese sentido. ¿Anteproyecto de ley que no llegaron a presentar? No, porque en la parte final, en la etapa de instalación del ministerio, habían otras prioridades, entre otros, el que teníamos un mandato legal, como el sistema del registro. ¿Ve algún problema, riesgo o respecto de este registro de vándalos e incivilidades que mezcla delitos y también las incivilidades con distinto tipo de penalización, pero en ambos casos con pérdidas de beneficios sociales? Sí, yo diría que hay 2 problemas. Yo sé que el relato del gobierno ha estado en el concepto del registro de vándalos, pero en estricto rigor la pregunta es si la pérdida de beneficios y qué beneficios sociales es un tema a discutir. Se pierden producto de la pena. Y en segundo lugar, respecto de las incivilidades, van a aparecer varios temas técnicos. Uno de ellos tiene que ver con que algunas son faltas penales y otras son faltas simplemente administrativas. Los estándares procesales son muy distintos. En fin, hay una serie de aspectos que sería conveniente analizarlos con más detención, pero no me quiero quedar con el registro, porque los registros en general tienen varios problemas que si uno no se hace cargo de ellos pueden generar inconvenientes. Pero lo que sí es evidente es que el país tiene que avanzar en la regulación y en el castigo de incivilidades, porque tiene un efecto muy disruptivo. Es una de las demandas principales de los alcaldes, pero requiere de estrategias de cobertura y de control que son muy distintas a aquellas que están vinculadas a delitos. Vamos, esto es importante en el sentido de que es un ámbito de atomización de conflictos que es muy importante para las comunidades y que requieren de intervención eficaz por parte del Estado. La combinación, cuánta policía, cuánta seguridad municipal, por ejemplo, es un equilibrio que uno tendría que evaluar para este tipo de situaciones. Ya. ¿Le parece que se pierdan derechos sociales por delitos o por incivilidades o ambas?
Que depende de qué... O sea, gratuidad, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que depende de qué beneficios Gratuidad. y, en segundo lugar, respecto de qué plazos, ¿no? Si usted pierde los beneficios por plazos indeterminados, eso tiene un problema de constitucionalidad que es muy evidente. Si los pierde por un periodo determinado, probablemente va a haber un problema de proporcionalidad. ¿Qué tipo de beneficios es aquellos ámbitos donde usted quiere generar los incentivos correctos en el fondo, ¿no? En esto yo trataría de ser lo más tecnocrático posible y lo menos discursivo políticamente. La intervención sobre... Y por eso yo creo que es conveniente separar el debate de incivilidades del caso de delitos, porque yo creo que el caso más complejo que tenemos de abordar, por una razón muy simple, porque las incivilidades tienden a ser consideradas procesalmente cuestiones menores, pero son socialmente o comunitariamente muy disruptivas. Voy a volver a la cuenta pública en unos momentos, pero antes no quiero olvidar que en entrevista con CNN Chile, el presidente de la República, cuando le preguntamos cómo se habían sido tan críticos de la administración anterior, diciendo que incluso había una pérdida del Estado de Derecho, que era una emergencia la seguridad, o la inseguridad, para ser más preciso, que ustedes habían trabajado muy mal, ¿cómo se acogían a la Estrategia Nacional de Seguridad? A la política. A la Política Nacional de Seguridad. ¿Por qué se acogían a esa política? Y la respuesta que él nos dio fue que ustedes, como gobierno, no habían sido fieles ni siquiera a su propia Estrategia Nacional de Seguridad y que las cifras y todo mostraba que estaba pésimo el desempeño en seguridad, pero que no habían sido fieles a esa estrategia, así que no había una incoherencia en el fondo en que se acogieran a esa Estrategia Nacional de Seguridad. Eso es algo así como decir, tienen buenas ideas, pero no las saben implementar, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente probablemente no le ha mostrado los datos con fidelidad. La primera política en materia de crimen organizado fue la que implementó la administración del presidente Boric, en eso fue clave la exministra Toá. Y la política de seguridad pública se dicta en el contexto de la nueva institucionalidad de seguridad pública. No sé. ¿Pero qué le parece esa crítica? Lo que pasa es que yo en general considero que la simple verdad de los hechos permite responder ese tipo de cosas. Cuando uno analiza la evidencia en el caso de homicidios, que es un argumento que se ha utilizado muchísimo, los años más complejos para el país fueron el año 2021-2022. La administración anterior redujo los homicidios del 6.8 cada 100.000 habitantes a 5.4, más del 20%. En el caso de la violencia en la macrozona sur, que el año más complejo fue 2020-2021. O sea, usted diría, si no lo entiendo mal, que los hechos, las cifras, desmienten la afirmación del presidente. O sea, creo que la afirmación del presidente es imprecisa, porque los hechos más bien lo que demuestran, las cifras lo que demuestran. Cualquier cifra que usted tome, si toma la cifra de homicidios consumados, si toma de los ingresos irregulares, si toma los datos de la macrozona sur, todos los datos dan a la baja. Ahora, ¿por qué se logra eso? ¿Es solamente o le parece también, honestamente, y se lo pregunto desde el punto de vista profesional, político y humano, injusta? A mí me parece... considero... Yo creo que uno no se tiene que extraviar de que una de las grandes discusiones que planteó la administración anterior es dejar de transformar a la seguridad pública en un coto de contingencia simplemente electoral y luchar porque tuviéramos una regulación y un régimen institucional como política de Estado. Ese fue el propósito de la administración anterior, ese fue el mandato que me dio el presidente a mí, ese fue el propósito con el cual actuamos y así entregamos la administración a este gobierno. Yo creo que los excesos retóricos terminan por finalmente pagar consecuencias con posterioridad. Yo con lo que me quedo... ¿Le parece un exceso retórico entonces? A mí me parece una imprecisión que no se compadece con los hechos y yo creo que lo más relevante es que hay una política de seguridad pública que por mandato de la ley dura hasta el 2031 técnica, y que además... Si es que la hubieran encontrado mala, ¿la podía modificar? Sí, pero para eso tendrían que haber instruido un procedimiento específico. Está bien, pero no es que estaban obligados a seguir al pie de la letra la misma. Digo, si lo hubieran encontrado pésima, sí, pero yo ¿la creo que podían además modificar? es una política que comenzó a trabajarse en el 2022. No sé, yo sé, si solamente quería hacer la precisión técnica. Sí, pero además pasa otra cuestión. El mandato de esta administración es la estrategia bianual. Sí. Pero además cuando se dictó la política, en general los académicos, los centros de estudio, yo diría hasta Libertad y Desarrollo destacó su propósito. Y yo me quedo con que es la Carta de Navegación de Seguridad Pública del Estado de Chile. ¿Usted conoce la estrategia bianual de este gobierno? No, pero nosotros, yo creo ya es relativamente conocido, nosotros fuimos bastante prudentes
Nosotros presentamos ante tanto el Consejo de Seguridad Pública como el Consejo de Prevención del Delito en enero de este año y los primeros días de marzo la propuesta de estrategia bianual. La decisión que tomó la administración del presidente Boric fue dejar a disposición de la administración entrante la estrategia para que ellos pudieran evaluar si consideraban que eran los indicadores que había que utilizar, que eran las prioridades que había que utilizar. ¿Y eso todavía? ¿Y cómo se formaliza eso? Se tiene que formalizar mediante resolución. Exenta. Sí, pero además de eso... ¿Y eso todavía no se ha hecho? Eso no se ha hecho, pero además el ministro Arrau, yo lo conversé con él, sí, él también tiene perfectamente claro que tiene que citar a los consejos, que hasta ahora no se han citado. Yo creo que el ministro Arrau entiende bien el desafío que tiene como política de Estado y mi disposición privada y pública con él ha sido que le vaya lo mejor que pueda. Ya le quiero preguntar de eso, pero ¿puede decirse que este gobierno, estoy hablando incluso antes del ministro Martín Arrau, Luis, ¿puede decirse que este gobierno tenía un plan si no había siquiera dictado la estrategia bianual mediante una resolución exenta? No, yo le diría que mi impresión es que probablemente esta administración tenía un plan electoral en su campaña y que probablemente no consideró la etapa de transformación institucional que el último año ha vivido el país en materia de seguridad pública. Y cómo traducir esas ideas de su plan electoral en instrumentos de gestión pública, ese salto, probablemente esa última milla, es algo que probablemente hasta ahora no se ha visto. Yo creo que este periodo de más de 2 meses ha servido y ha sido útil para ese propósito y fin. Ahora, perdón, pero entonces para no malentenderlo, no quiero poner ideas ni palabras en su boca. Entonces usted dice que este gobierno tenía un plan electoral en seguridad, pero eso no equivale a un plan de seguridad de gobierno. No, porque son dos cosas, pero esto le va a pasar en seguridad y en cualquier tema, en el fondo, ¿no? Cómo usted reconduce su propósito electoral en instrumentos de gestión. Y de ahí la vieja frase, a esta vez antigua, que otra cosa es con guitarra, que tantas veces se dice. La dijo ayer el presidente de la República. Claro, y los contextos cambian, porque uno son cómo se ganan las elecciones y otro cómo se gobierna, y los gobiernos requieren de entender los contextos concretos en los cuales se desenvuelven y sobre todo con pragmatismo, por una cuestión muy simple, porque es la única manera en que usted puede medir resultados. Entonces, ¿es razonable que un gobierno tenga que adecuar su propuesta electoral a un plan de gobierno en concreto? La respuesta es sí. Lo único que tiene que suceder en ese periodo es cierta consecuencia. Por eso yo creo que la imprecisión... Yo creo que es correcto decir, sabe que hay una política de Estado en seguridad. Quizás nosotros lo vamos a hacer mejor que los anteriores, pero además mostrarle al país que hay una ruta común, porque a estas alturas yo creo que está suficientemente demostrado que en seguridad como en otros ámbitos, pero especialmente en seguridad, si usted no tiene política de Estado, usted no va a obtener resultados, entre otras cosas por lo siguiente. Las policías son instituciones permanentes de la República. Y si usted tiene que dar una señal a las instituciones permanentes de la República, es cuál es la agenda y la estrategia en el largo plazo. Luis, usted se reunió con el ministro Arrau. ¿Usted va a ser parte de ese consejo de exministros si se lo pide? A ver, una de las cosas que yo lo voy a decir del siguiente modo. Cuando venía el proceso de traspaso de mando, los ministros de Estado recibimos una instrucción precisa del presidente. Del presidente Boric. Y la instrucción del presidente Boric fue facilitar todo lo posible la instalación de las nuevas autoridades. Yo soy un convencido de que el país avanza cuando uno tiene política de Estado. Uno de los mandatos que me dio el presidente cuando yo asumí como ministro de Seguridad era ese, y a mí me parece de responsabilidad pública estar disponible para la conversación. Hace días atrás, el ministro Rabat invitó a los exministros de Justicia para un diálogo similar. Y ahí estuvo usted también. Y ahí estuve también. O sea que si se lo pide de nuevo, integrar una instancia, sí la va a hacer. A mí me parece que todos quienes hemos participado con responsabilidades públicas, por el bien del país, tenemos que estar disponibles a una conversación. Por cierto, para una administración que es importante que en este tipo de ámbitos también le vaya bien, en el sentido que hay una continuidad y mejora por parte del Estado de Chile. Esa es la razón por la cual usted sí está dispuesto a integrar estas instancias si se lo pide. O a conversar, o compartir experiencias de ningún tipo. No necesariamente tiene que ser uno formal. Sí. ¿Qué diferencia ve entre el ministro Arrau y la ex ministra Steiner? Y quiero preguntarle honestamente, incluso tal vez previo a eso,
¿por qué cree usted que fracasó la ministra Steiner en su misión? Porque si uno lo sacan, y lo digo yo, no lo digo usted, pero si uno lo sacan antes de 90 días de un cargo en la administración pública o privada, no quiere decir que uno lo hizo bien. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué cree usted? A ver, lo primero es que la seguridad, migración y costo de la vida son los tres temas que marcaron la elección, como en distintas partes del mundo. El relato principal del gobierno, cuando usted ve cuando el presidente Kast presentó a su gabinete, no lo hizo por orden protocolar o por orden de precedencia, sino que la primera autoridad que presenta es a la ministra de Seguridad, hablando de la emergencia. Yo creo que es un tema clave, no solo para el gobierno, para el país. Y mi impresión es que probablemente el énfasis de la exministra Steiner estuvo en mirar al Ministerio de Seguridad como si fuera una especie de extensión de gestiones que realiza el Ministerio Público. Y la verdad es que son dos ámbitos completamente distintos. Y eso probablemente le terminó por afectar en su desempeño. ¿Y la polémica con la PDI? Es que mire, cuando a mí me han preguntado varias veces de eso, y claro, ella envía un oficio, si yo leo desprejuiciadamente ese oficio, se parece bastante al que puede enviar un fiscal a las policías pidiendo cuenta, en el fondo, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo no sé si estoy mal, pero entiendo que un fiscal está obligado a nunca usar en ningún cargo la información que tuvo no solo un fiscal, sino que cualquier autoridad pública, porque la cláusula de probidad es una cláusula de la Constitución para cualquier autoridad. No, simplemente estoy tratando de entender la racionalidad de ese oficio, en el fondo, ¿no? Porque uno podría fiscal, pero ya era ministra. Claro, lo que pasa es que, y por eso es tan relevante, en el fondo, cuando usted asume un cargo tiene que entender los cargos que está asumiendo desde el punto de vista de gestión pública. Ser ministro, y particularmente ser ministro de Seguridad, es un cargo, creo yo, extremadamente difícil. ¿Le faltó tal vez comprender la naturaleza del cargo de manera profunda y cabal a la ex ministra Sí, pero Steiner? No solo ella. O sea, pero como estamos hablando de ella, pueden haber otras personas, pero ¿será parte de las razones? Los ministros forman parte de un gobierno, en general. ¿Usted cree que tal vez el gobierno entero, y no solo la ministra Steiner, no entendieron bien de qué se trataba el Ministerio de Seguridad y el cargo? Puede ser en parte eso, pero lo segundo puede ser con que para que las cosas funcionen en el Estado y en la administración pública en particular, no basta tener fe. No basta asumir la bondad de los principios y los propósitos que uno persigue. Es necesario ejecutar acciones. Y si usted me pregunta hoy día cuál es la principal estrategia en materia de seguridad, después de que el Congreso tuvo un periodo anterior que generó grandes consensos legislativos con más de 70 leyes, aumentos de presupuesto, etcétera, yo le diría que el gran desafío que tenemos hoy día como país es gestión pública en seguridad. Y si me pregunta sobre lo segundo, sobre la invitación del ministro Arrau, yo solo le diría del siguiente modo. Cuando el otro día lo fui a ver, porque cuando él asumió hablamos el fin de semana por teléfono y quedamos de vernos ese día lunes, es la primera vez que yo reingreso al Ministerio de Seguridad desde que yo dejé el ministerio. Yo creo que eso es suficiente. O sea, hay un cambio al menos entre Arrau y Steiner. No, completamente. ¿Y cuál es ese cambio, cree usted, el que usted nota? Yo no sé, tengo la impresión de que el ministro Arrau entiende bien que este es un barco en el que estamos todos. Hoy día le toca al gobierno... ¿Entiende la seguridad como una política de Estado? Y yo creo que la entiende como política de Estado, efectivamente. ¿Y Steiner la entendía como? Yo creo que la entendía más bien como una gestión de persecución penal, el caso a caso. Son dos dimensiones de las cosas, simplemente. No estoy diciendo que una sea correcta y otra no. Estoy diciendo que... Pero una sí responde a la naturaleza. Pero una sí responde a la naturaleza de la función de la administración pública. ¿Y en qué cree usted que se juega el éxito o el fracaso de la gestión del ministro Arrau? Porque eso está marcado, por ejemplo, a usted le tocó probablemente más la instalación. Sí. Entonces, si usted instalaba mal, fracasaba su gestión. Incluso algunos pueden decir que fracasó igual, digamos, que es lo que decía, yo le contaba que decía en el fondo del presidente, pero esa era la vara para medirlo usted, probablemente, instalación, ese era el énfasis. Hoy día, ¿en qué se juega el éxito o el fracaso la gestión del ministro Arrau? Lo que pasa es que hay una parte, sobre todo para el primer periodo del gobierno y del ministro, él sabe porque yo lo conversé con él, hay un conjunto de leyes que deben ser objeto de implementación que son esenciales para la articulación del ecosistema de seguridad. Simplemente en agosto entra en vigencia la Ley de Seguridad Municipal, todos sabemos,
las expectativas que ha generado y sobre todo la importancia que tiene para los alcaldes y alcaldesas en nuestro país. La segunda está en plena etapa de instalación, ley de seguridad municipal, o sea, ley de seguridad privada, donde una de las secciones, un tercio de esa regulación, está vinculada a eventos masivos, que tiene un cambio muy significativo. Además de eso, tenemos aprobada la ley de inteligencia y yo diría que además requiere una etapa de implementación, aunque está concentrada en interior, y seguridad tiene un gran rol. Pero yo le diría que lo clave en estos momentos es el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad, por varias razones. La primera, el presidente hoy día ha puesto énfasis en el plan de infraestructura, pero el sistema penitenciario es más que el plan de infraestructura. Ya ha bajado la expectativa, perdón que se lo diga, porque habían dicho que iban a llegar a las 100.000 plazas, eso implicaba 60.000 más, y hoy día el ministro Rabat de Justicia reconoce que tienen que moderar desde las promesas de campaña a la realidad y son 20.000 y no 60.000. Bueno, que más o menos el plan de infraestructura que dejó el presidente Boric en adelante. También es de continuidad. Sí, pero está bien que sea así, ojo, Sí, no porque de hecho los problemas que nosotros tenemos hoy día, la construcción de cárceles, es porque en algún momento se interrumpieron esos planes de infraestructura por distintos tipos de razones. Y esencialmente por oposiciones locales que han llevado a que no hubiésemos demorado mucho en construir. Claro. Pero, ¿por qué es tan relevante a propósito del sistema penitenciario? Porque nosotros tenemos 42.000 plazas, 64.000 personas privadas de libertad. La tasa de encarcelamiento en el país solo ha aumentado en estos últimos 4 años y va a seguir aumentando porque hay cuestiones estructurales. Redujimos beneficios, aumentamos penas y ha aumentado sustancialmente la eficacia policial y la persecución penal inteligente. O sea, de hecho, hemos focalizado muchos recursos en el Ministerio Público y en las policías. En esa estructura, ¿es probable que siga aumentando la tasa de personas privadas de libertad? Sí. El traspaso de Gendarmería, de Justicia, Seguridad, separando la función de reinserción, tiene una lógica desde la perspectiva de la modernización estructural de Gendarmería. Y ese es el gran desafío que tiene el ministro Arrau. De hecho, yo diría que un aspecto que a mí me pareció simbólico y yo se lo reconocí a él, es que él se reunió con Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería. Y ese mensaje es muy relevante desde el punto de vista de Gendarmería. Hoy depende del Ministerio de Seguridad y que la transformación de esa institución es clave para la política de seguridad pública. Dos cosas que no quiero que se me queden en el tintero para ir cerrando. A todo esto recuerdo que en una entrevista el ministro García Ruminot, en otra instancia, en el podcast, como te lo explico, con Paula Catena nos dijo que él creía que le había afectado a Trinidad Steiner, además, el haber sido nombrado a última hora. No lo sé, ahí los tiempos del no lo dijo claro. él mismo, digamos. Bueno, todos sabemos que no era, o sea, que habían otros nombres y hasta el gobierno lo ha reconocido, así que eso también le había afectado. Subirse a esto a última hora decía es muy difícil. Quirós venía pensando el plan de economía con mucho tiempo. Quiero cerrar con 2 temas. Uno es cómo ve el tema, por un lado, de sacar a 3 reos comunes desde Punta Peuco, que en la práctica vuelve a ser un penal solo para condenados por violaciones a los derechos humanos. Nos dijo hoy día el ministro de Justicia que no está en la agenda retrotraer el decreto que ustedes como gobierno dictaron, que lo volvía un penal común. Sí. Pero en la práctica vuelve a ser solo para condenados. Quiero ver cómo ve eso y también la polémica, porque en Mega Noticias dijo que el presidente dijo que él había dado la orden, pero el ministro Rabat dice hoy día, no, él explicó sus dichos y quería decir que había dado la orden a Gendarmería de ordenar las cárceles. No dio ninguna orden directa de sacar a los 3. A ver, yo creo que acá hay un problema bien estructural. La primera, Punta Peuco está creado como penal especial. La modificación del decreto, el establecimiento de los penales que nos está viendo, para que tengan la condición de cárceles, requieren de un decreto supremo, que va a tomar razón y todo. Sí. Lo que hizo la administración del presidente Boric fue quitar la condición de penal especial y por lo tanto quedó como un penal destinado a los mecanismos de segmentación que técnicamente define Gendarmería. Eso es lo que sucedió. Habían 3 personas que habían ingresado a ese establecimiento bajo estándares de riesgo y condición, probablemente por las características de las personas que están en Punta Peuco, además no podrían haber sido disruptivas ni nada parecido. Y creo que las versiones que se han dado estos días, lo que ha quedado en evidencia, de hecho la explicación del ministro Rabat a propósito de las declaraciones del presidente un poco lo confirman. Objetivamente un presidente, cualquiera sea este, no puede dar órdenes de quiénes están en qué penal. Es una facultad privativa de Gendarmería. Lo que le corresponde al Ejecutivo es definir qué penales, bajo qué características. ¿Cuál es la política de segmentación? Es una definición que corresponde a Gendarmería. Yo solo quiero recordar que hoy día tenemos todas las regiones del país, todas, con sobrepoblación. Pero si el presidente hubiera intervenido
¿Hubiera sido fuera del marco legal? Yo creo que sí, hubiera sido efectivamente, pero tengo la impresión de que el ministro Rabat ha aclarado los dichos. Dice que no intervino. Así es. Pero están también Pero palabras está del bien. presidente. Pero yo le pregunto el marco teórico. Si hubiera intervenido... hubiese sido irregular, efectivamente. Ya. ¿Y lo otro? Un presidente, ojo, tampoco un ministro de Justicia, sí. no puede dar instrucciones a Gendarmería sobre quiénes deben estar en qué penal. Dadas las características definidas en el decreto para ese penal, las personas, de acuerdo a sus niveles de segmentación, corresponde a Gendarmería y no a la autoridad del Ejecutivo. ¿Y un reo puede pedir que lo cambien? ¿Es habitual que le hagan caso? No es extraño que lo soliciten y bajo determinadas condiciones es posible esos traslados. Una de las cosas puede ser la distancia, igual es la visita. Que justo los tres pidieran y las tres les concedieran. Sí, pero a ver, yo creo que hay veces que las autoridades comienzan a dar explicaciones que no son sostenibles. Yo creo que es mejor ponerse rojo una vez y punto. Me parece que es el caso. Y yo creo que si la decisión del gobierno no es retrotraer la condición del penal, sino que dejar una facultad privativa a Gendarmería, yo creo que lo razonable es dejar que Gendarmería tome las decisiones que en cada caso corresponde. Hoy día lo que tenemos es un nivel de sobrepoblación muy significativa en todos los penales del país y yo creo que ese es el foco más prioritario que nosotros debiéramos analizar. Ya, entonces las dos cosas, si se puede, en breve para cerrar, porque queremos aprovechar, no lo tenemos habitualmente, así que ya había mucha noticia relacionada con sus carteras, la culpa es suya porque tuvo muchas carteras, así que no es nuestra. Cierro con un par de cosas brevemente. Indultos, no, tal como nos había adelantado, no anunció indultos en la cuenta pública, dijo que ese no era el espacio, no era el lugar, pero ratificó que es una facultad que va a utilizar. Sí. En una entrevista anterior ya nos anunció que va a indultar a Fuerzas Armadas o Carabineros por el contexto del estallido, pero no se cierra tampoco a violadores de derechos humanos. ¿Qué consecuencias cree usted que puede tener para el país uno y otro tipo de indultos si el presidente los ejerce? Primero creo que una cuestión paradojal, en el fondo, ¿no? El presidente defiende una atribución que fue fuertemente cuestionada con el presidente Boric, desde el punto de vista constitucional. No estoy diciendo desde el punto de vista político, los indultos, ninguno es pacífico. Y no solo porque los indultos me trajeron a ser ministro de Justicia, digamos que fueron bien cuestionados, sino que además la discusión se llevó al Tribunal Constitucional y yo siendo ministro de Justicia siempre afirmé que lo que estaba en juego no eran solo los indultos del presidente Boric, sino que la potestad presidencial de los indultos. Dicho eso, el presidente Kast ha defendido la potestad de indulto. Yo diría que mientras no se tome la decisión, creo que es anticipado emitir opinión. Los indultos siempre son extremadamente controvertidos y la potestad de indulto requiere cierta sabiduría porque es, en algún sentido, una decisión personal de la autoridad del Ejecutivo. Durante la administración del presidente Piñera, en su segunda administración, hubo indultos para condenados por delitos de lesa humanidad en contextos de situaciones de enfermedades terminales y fue altamente controvertido. De hecho, se judicializaba en la Corte también, y la Corte, tanto en esos indultos como los del presidente Boric, ha señalado que es una facultad privativa del presidente. Otra cosa distinta, diría yo, es los argumentos que se utilizan para sostener ese tipo de indultos. Yo no anticiparía opinión para una decisión que yo creo que es caso a caso. Yo solo creo conveniente, si hay algo que cuando se está en el Estado y particularmente en investiduras tan importantes como la presidencia de la República, el peso de la historia recae sobre los hombros del último presidente respecto de las decisiones de los anteriores. Sí, recuerda que fue muy, muy criticado el caso de cuando hizo los indultos el expresidente, también por quienes eligió y el propio presidente ha reconocido sus errores. Yo todavía me acuerdo cuando yo llegué, solo recordé los indultos durante la administración del presidente Lagos, que además terminaron por acosar constitucionalmente a probablemente una de las personas con mayor bondad que ejercía un cargo de ministro de Justicia después del ministro cumplido, que es el ministro Luis Batten. Sí, le está haciendo el punto de que a quienes eligió el propio presidente después dijo, me equivoqué, también lo asumió y con la fundamentación. También, y el presidente Boric ha sido muy transparente en ese sentido. Bueno, podemos tener puntos de vista distintos, pero nos queda súper poco tiempo. Me refiero respecto a la fundamentación, estoy hablando. Pero quiero cerrar con lo siguiente. Un colega suyo lo pueden acusar constitucionalmente, un ex colega suyo, el ex ministro Grau. Su opinión para cerrar la entrevista con eso. Yo creo que las acusaciones constitucionales, si usted toma las acusaciones constitucionales, nosotros tenemos 46 acusaciones constitucionales presentadas bajo la vigencia de la Constitución del 80 al 90 hasta hoy. El 52% de ellas son desde 2018 hasta ahora. Bajo la Constitución del 33, discúlpeme la lata, se presentaron
5 acusaciones y se acogió solo una. Durante la constitución del 25 fueron 70, se acogieron 16, pero principalmente fueron a finales de los 60, principios de los 70. Cuando se reúnen un grupo muy significativo de acusaciones en periodos muy cortos, las acusaciones revelan altos indicadores de polarización. Y yo creo que no es bueno que eso suceda. Creo que desde el 90 hasta aproximadamente el 2018, el Congreso entendió más habitualmente que la acusación constitucional era la última ratio. Durante el 2018 hasta hoy, más del 52% de las acusaciones están concentradas en ese periodo y yo creo que en algún momento hay que detenerse. Y detenerse en el sentido, sobre todo, y paso a lo siguiente, respecto del asunto que se cuestiona al exministro Grau, tiene que ver fundamentalmente con una cuestión metodológica sobre finanzas públicas, respecto de las cuales el exministro Grau ha sido clara sobre este punto. Pero además, ¿sabe por qué me preocupa? Porque los debates de finanzas públicas están en el corazón de la reforma que ha presentado el gobierno en materia de reconstrucción. Okay. Y por lo tanto se da la paradoja, no solo que una acusación termina por polarizar el debate, sino que en segundo lugar puede terminar por afectar precisamente los aspectos de contenido técnico que están asociados al proyecto de reconstrucción. Entonces yo creo que más porque bien, disminuye la confianza, entiendo. No solo porque disminuye la confianza, sino okay. porque además recuerde que buena parte del debate que está asociado al proyecto de reconstrucción tiene que ver con las estimaciones de ingresos hacia el futuro del fisco de Chile. Entonces creo que hay por conveniencia y por convicción hay buenas razones para detener este ejercicio, creo que abusivo, de acusaciones constitucionales, y hay veces que la pasión requiere también un poco de contención. Luis Cordero, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime con esta agenda abierta. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir contándoles que uno de los principales ejes de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast fue el tema económico. El mandatario emplazó a la oposición a abrirse al diálogo para la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional, que según el Ejecutivo apuntaría a solucionar la baja inversión y el alto desempleo. Sebastián Riz nos cuenta. Una emergencia era la emergencia en seguridad, la otra crisis que vivimos hoy día es una crisis económica, fiscal. Hoy día tenemos todas las oportunidades para salir, pero esto no va a ser rápido. Va a tener dificultades, sí, va a haber dolor. Aquí no se pueden prometer milagros. Era uno de los hitos más esperados por el mundo empresarial y político. La economía fue parte central de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast y se basó en 3 pilares principales: aumentar la inversión, bajar el desempleo y reducir la burocracia. Medidas que están contempladas en el denominado Plan de Reconstrucción Nacional. Si ustedes miran la baja en la tasa de inversión en Chile y la alza el tema del desempleo, queda muy claro qué es lo que está pasando. Hay más desempleo cuando no hay inversión. E importa que el Estado recaude más. Sí, hay 2 fórmulas. Una, subir los impuestos, otra, bajar los impuestos y tener más inversión. Nosotros está claro por la cual vamos. Aquí no compite la izquierda con la derecha. Compite Chile contra el estancamiento. Y ese partido lo tenemos que ganar, pero lo tenemos que ganar rápido. Proyecto que, entre otras medidas, propone rebajar el impuesto de primera categoría de 27 a 23%. Además, establece una invariabilidad tributaria para grandes inversiones y reduce la denominada permisología. Por eso es que el mandatario optó por hacer un llamado a la oposición a apoyar la iniciativa, a lo que se sumó el ministro de Hacienda. Vemos la falta de empleo, vemos cómo a la gente joven le cuestan meses y meses. Hemos calculado que casi 9 o 10 meses le cuesta a un joven de 20 y tantos años encontrar empleo. ¿Eso por qué ocurre? Bueno, porque faltan oportunidades. ¿Y por qué faltan oportunidades? Porque falta inversión. ¿Y por qué falta inversión? Bueno, porque tenemos agobiadas a las empresas con muchos impuestos y con sobrecarga y maraña de permiso. Y este proyecto lo que hace es levantar la maraña de permiso y además bajar la carga tributaria. ¿Para qué? Para que haya inversiones. Mención del presidente Kast en su primera cuenta pública, su proyecto emblema que mañana comienza su tramitación en el Senado, en donde se vislumbra un panorama complejo para el Ejecutivo. Nosotros recogemos de buena manera, primero, que haya hecho un llamado a todos los sectores, segundo, que a propósito de las cifras conocidas hace unos días atrás, el informe fiscal y hoy día el IMASEC se sirva para que sobre todo la oposición se abra a poder discutir este proyecto y por supuesto ojalá aprobarlo en general. Cuando se plantea una reforma tributaria donde el mismo ministro Quirós reconoce que no puede dar garantías de que esto va a generar más empleo, entonces son promesas que no van a poderse cumplir. El mandatario tuvo palabras de agradecimiento al Comité de Ministros tras asegurar que lograron destrabar cerca de $7.000 millones en inversión
y reducir en 45% los tiempos de resolución. Temas que también están vinculados al denominado proyecto de reconstrucción, lo que es visto con buenos ojos desde el mundo empresarial, pero que algunos gremios califican de insuficientes. Sí, yo considero que es una buena propuesta por los temas que he mencionado antes, los temas tributarios, temas de permiso, aspectos sectoriales, mayores certezas jurídicas y también porque genera un incentivo tributario para la generación de empleo formal. Valoramos el énfasis que hizo el presidente en que sin crecimiento no hay empleo, en eliminar la burocracia, en aumentar la inversión. Sin embargo, pese a que dijo más de 5 veces la palabra pyme, más de 4 veces la palabra emprendedores, no se comprometió con el Estatuto Pyme 2.0, el mantener el impuesto de primera categoría para las pymes en 12,5%, aunque sea en el mediano plazo. Reconocemos en el presidente las palabras que ha dirigido al mundo agrícola, la importancia del desarrollo y el despegue del mundo agrícola, particularmente respecto a la necesidad de recursos hídricos. Anuncios en materia económica del presidente Kast en su primera cuenta pública, en donde aprovechó de destacar su proyecto emblema y reafirmar los objetivos del gobierno: crecer en torno al 4% y reducir la tasa de desempleo al 6%, algo que por lo menos hasta el momento se ve difícil de lograr. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y sin duda la noticia de este fin de semana fueron las elecciones en Colombia que dieron una sorpresa. Las encuestas daban como favorito a Iván Cepeda, el candidato del oficialismo, sucesor de Gustavo Petro. Sin embargo, acá quien obtuvo la mayoría fue Abelardo de la Espriella, el candidato de ultraderecha, outsider, apodado a sí mismo como el Tigre, que sigue una política similar a la de Nayib Bukele en El Salvador. Finalmente será Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda los que pasan a segunda vuelta y se verán las caras el próximo 21 de junio. Sin embargo, las expectativas son mejores para de la Espriella porque, según dicen los analistas, Iván Cepeda ya habría alcanzado techo. ¿Qué se espera para el 21 de junio y qué pasó este fin de semana? Isel Guerra nos cuenta. En el Malecón del Río en Barranquilla, la fiesta era total ante los resultados del preconteo que dejaron al outsider Abelardo de la Espriella con la primera mayoría en las elecciones de Colombia. Sorpresa rotunda, considerando que solo una encuesta proyectó este resultado. Estoy listo para dar la batalla final. Estoy listo para una segunda vuelta. El candidato de la extrema derecha, bautizado como el Tigre, consiguió el 43,7% de los votos, superando en la carrera al abanderado de la izquierda, Iván Cepeda, quien obtuvo el 40,9%. 673.000 votos separan a los rivales, quienes representan a los espectros opuestos de la política del país sudamericano. Poco después de que la registraduría divulgara los resultados preliminares, el presidente colombiano instalaba un manto de dudas. Sin entregar pruebas, Gustavo Petro denunció una variación en el censo electoral que, según él, perjudicaba a Cepeda. Todo esto porque el sistema de preconteo está a cargo de una empresa privada que anteriormente ya se había enfrentado al gobierno. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Así, planteaba que solo reconocería el resultado del escrutinio oficial, uno que podría tardar varios días en resolverse. Lo cierto es que el fantasma del fraude electoral ya estaba instalado. No vamos a permitir que utilizando la combinación de todas las formas de lucha se roben la voluntad del pueblo. Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza. La democracia en su esencia implica la alternancia de los gobernantes y la transición pacífica del poder. Solo los tiranos son capaces de atreverse a desconocer la voluntad popular. El día después, Cepeda moderaba el tono y reconocía que no fueron capaces de detectar irregularidades. No hemos encontrado en este momento del desarrollo de esa labor evidencias sobre eventuales irregularidades.
de la Espriella irrumpió en Colombia con un discurso abiertamente populista, mostrándose cercano a líderes de la región como Trump, Bukele y Noboa, y con la promesa de construir 10 megacárceles para combatir el crimen, mientras Cepeda insiste en la necesidad de consolidar las reformas del actual gobierno. Que si todos los colombianos se unen y votan en blanco, sería la mejor decisión. Y espero que en segunda vuelta la gente, pues no sé, como que sea más consciente de lo que realmente está pasando. Los resultados del domingo evidencian una división profunda en el electorado colombiano y también un desgaste de la derecha tradicional. Paloma Valencia, la candidata del expresidente Álvaro Uribe, logró apenas el 6,9% de los sufragios. De todas formas, ese porcentaje podría ser clave para que De la Espriella consolide su victoria, especialmente considerando que de manera inmediata el Centro Democrático llamó a votar por el outsider. De manera personal, hoy anuncio mi apoyo al doctor Abelardo De la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él. El desafío es arduo para Cepeda, quien incluso dijo que está dispuesto a participar de un debate luego de haber rechazado todas las invitaciones en primera vuelta. ¿Quién ocupará la Casa de Nariño? Eso lo definirán los 3 millones de electores que no votaron ni por la izquierda ni la extrema derecha. La carrera ya está en marcha y el resultado se definirá el 21 de junio. 21 de junio entonces se definirá la segunda vuelta en Colombia. Este domingo también va a haber elecciones en Perú. Y ojo que estos resultados también dan cuenta del avance y los buenos resultados que está teniendo la ultraderecha en América Latina, Mónica. Alicia Contreras, completísimo informe. El miércoles tenemos Conexión Global Prime. Exacto, y vamos a analizar qué nos dicen estos resultados. O sea, imperdible como siempre Conexión Global Prime con doña Alicia Contreras, nuestra editora internacional, a la cabeza. Juntas entonces despedimos CNN Prime y los invitamos de inmediato a un especial de tolerancia cero en la cuenta pública, la primera del presidente de la República, José Antonio Kast. Y les digo, como siempre, entonces, lunes 1 de junio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.